Hay una certeza dentro del cristianismo, de la Iglesia, y es que Jesús volverá. Eso lo sabemos y decimos, como ha dicho nuestra hermana ahora, amén, ¿no? Que Jesús volverá. Cuando decimos que Jesús volverá, es una realidad, no es una fantasía, es un hecho, es una promesa de Dios que es sí y amén. ¿Y por qué sabemos que volverá? Precisamente volverá porque sabemos que ascendió y los ángeles nos dijeron que volverá. Ese es el mensaje también de la Iglesia. Jesús volverá. Vamos a leer Hechos capítulo 1 del 3 al 11. Hechos capítulo 1 del 3 al 11. Dice la palabra del Señor. Después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Se le apareció durante 40 días y le hablaba acerca del reino de Dios. Estando juntos, les dio esta orden a todos ellos: no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Respondió Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Son potestad exclusiva del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas, y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado dos hombres con vestidura blanca, y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en ella, Señor. Tú nos hablas por medio de ella, Señor. Y podemos reconocer con certeza tus promesas, Señor. Podemos reconocer con certeza que tú nos hablas y llena nuestro corazón de esperanza, Señor, sabiendo que tú volverás, que tú ascendiste, Jesucristo, pero también nos has dejado una misión. ¿Y qué misión es esta? ¿Cuál es la misión como parte del reino de Dios que somos, Señor, tu Iglesia? Ayúdanos, Señor, también a discernir esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues llegamos a la última parada de la serie Viviendo la Resurrección. Aunque esto no quiera decir que tengamos que dejar la dinámica de la serie. De hecho, siempre vivimos la resurrección. Hemos estado recordando, meditando sobre los beneficios de la resurrección, de vivir esta resurrección en comunidad, pero el cristiano que ha nacido, el que ha nacido de nuevo, que es cristiano obviamente, vive la resurrección desde el primer momento de su conversión. Hemos resucitado en Cristo, pero resucitaremos, el famoso ya, pero todavía no, que hemos explicado antes, ¿no? Pues hoy llegamos al pasaje de la ascensión, y es un buen tema para reflexionar, porque no es un fin, sino una consumación lo que vamos a hablar. No es el fin de las cosas, es la consumación. A la vez que hay un comienzo, hay una dirección que tomar, hay donde mirar, hay una meta donde mirar. Entonces, ¿qué significó estas últimas palabras de Jesús también antes de la ascensión? ¿Qué se refería a eso de seréis testigos? ¿Qué significó estas implicaciones de Jesús en la ascensión? ¿Qué significa que Jesús ascienda? ¿Y qué nos toca esperar mientras se cumple la última promesa de su regreso? Vamos a ello.
Vamos a ver primeramente, el primer punto que vamos a ver es las enseñanzas del resucitado a la iglesia antes de ascender. Ya el domingo pasado veíamos también un poco esto, tiene que ver con lo que vimos el domingo pasado, y anunciar que a todos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñar. O sea, la misión también de la iglesia, no solamente del pastor, la misión de la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, cumpliendo el sacramento. Y es las enseñanzas también del resucitado hoy que tiene que ver, o sea, la gran comisión, es eso también una gran comisión. Comienza Jesús diciendo a ellos que no salgan, pero vamos a ver primeramente qué significa, qué hace Jesús. El pasaje dice, después de su padecimiento, de su muerte, Jesús se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Y esto es muy interesante que aparezca en la Biblia. Hombre, lo hemos estado viendo estas semanas precisamente. Esta semana hemos visto mucho sobre esto, hemos visto evidencias claras que Jesús, durante la presentación de Jesús a sus discípulos. Y de acuerdo con el relato de los evangelios y hechos, y la primera epístola de Pablo a los Corintios, Jesús apareció 10 veces en el periodo que va entre el domingo de resurrección y el día de ascensión, que estamos hablando hoy. Por ejemplo, voy a enumerar para que tengamos que son las 10 veces, según la Biblia. Lo hizo, uno, las mujeres en la tumba, lo vemos en Mateo capítulo 28, hacia María Magdalena, lo vemos en Marcos y en Juan. Nosotros leímos el pasaje de Juan 20, 11, 18. Los 2 hombres camino de Emaús, que también vimos este pasaje, en Lucas 14, 24, 13, 32 y Marcos 16, 12. Se apareció a Pedro en Jerusalén, esto lo vemos en Lucas 24, 34 y en 1 Corintios 15, 5. Se apareció a los 10 discípulos sin Tomás, en Lucas 24, 36 al 43 y en Juan 20, 19, 23. Se apareció ya con Tomás a los 11 discípulos, en Juan 20, 24, 29, en 1 Corintios 15, 5 también lo vemos. Se apareció a los 7 discípulos que pescaban en Galilea, Juan 21, del 1 al 23. 11 discípulos en Galilea, también se apareció, Mateo 28, 16 al 20, que es la gran comisión que vimos la semana pasada. 500 personas, posiblemente en Galilea, creo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 6, apareció Pedro, después más de 500 personas a la vez. Y se apareció en 1 Corintios 15, 7, se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, que escribió la carta. Que él no era seguidor de Cristo, se fue después de su resurrección, en este encuentro que él se convierte a ver a Cristo ya su hermano, que hay una prueba de que Jesús tuvo hermanos, que se apareció, ¿no? En ellas hemos visto evidencia de que Jesús no era un fantasma. Jesús vive, Jesús está vivo, porque en estas apariciones hemos visto cómo Jesús comía, un hecho que es un ser vivo, come un fantasma. Bueno, yo nunca he visto un fantasma, pero un espíritu no come. Cómo Jesús era físico, ¿no? Que le tocaban las heridas y metían los dedos. Era una clara evidencia de su resurrección. Y la resurrección en sí es un fundamento de nuestra fe. Pero estas presentaciones realmente tenían otro objetivo. ¿Qué hacía Jesús cuando se aparecía a sus discípulos? Sí, enseñar que estaba vivo, pero también enseñaba acerca del reino de Dios. Él dice aquí, se le apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Se le hablaba acerca del reino de Dios. Es curioso que el número 40 es muy significativo en la Biblia. Vemos los 40 años que caminó el pueblo de Israel por el desierto. Vemos los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Y ahora durante 40 días apareciéndose Jesús, enseñando a la iglesia sobre el reino de Dios. No voy a hacer cábalas con la numerología, pero vemos que es un número bastante representativo, ¿no? 40 se le apareció durante 40 días y le enseñaba sobre el reino de Dios. Jesús, como rey del reino de Dios, enseñaba a los discípulos lo que es el reino, las implicaciones que tiene este reino
y lo importante que es su extensión de este reino. Cada vez que la iglesia se extiende su reino sobre la tierra. Y cuando oramos o leemos, el Padre nuestro, venga, Señor, venga tu reino, ¿no? El deseo que su reino esté en nosotros y su reino se expanda hacia las naciones, ¿no? Es el reino de Dios. El reino de Dios es el reinado de Dios. Y ese reino se ha acercado a nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, en Lucas 12:32, cuando Jesús dice, no tema, pequeño rebaño, a su pueblo, a su iglesia. No temas, pequeño rebaño, porque es voluntad del Padre daros el reino. Y eso es una promesa de Dios. ¿Y cómo nos da el reino? Precisamente por la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, podemos tener comunión con Él. Y por medio del Espíritu Santo, el Dios Trino, por medio del Espíritu Santo, mora en nosotros. Y podemos tener también ese acceso y nos ha hecho coherederos también de su reino. El reino de Dios, ¿y qué es el reino de Dios? Porque eso a veces, si no lo tienes claro, no te sientas mal. Es una pregunta compleja. Es una pregunta que muchos llegamos al seminario y tenemos muchas dudas y tenemos que incluso estudiar, y incluso a veces en los seminarios tampoco se toma con mucha importancia esto. Pero ¿qué es el reino de Dios? Yo he buscado una definición que me ha gustado, no es mía. Dice, el reino de Dios abarca instituciones de pacto. El reino de Dios abarca la familia, abarca la iglesia y el gobierno civil, todas las cuales están bajo su gobierno y responsables ante sus valores como soberano. Comprenden todas las bendiciones, promesas y pactos que Dios destina a quienes reciben a Cristo. Las bendiciones del reino, aunque Dios reina sobre todo, pero quien recibe esas bendiciones del reino, del pacto de Dios, por eso la importancia del pacto, somos nosotros, su iglesia. Y las promesas y pactos de Dios, de su reino, están en quienes reciben ¿a quién? A Jesucristo. Ahora bien, representando el plan divino en acción a favor a quienes heredarán la vida eterna. ¿Quiénes heredarán la vida eterna? Aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador de su confesión. De ellos, de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, es el reino de Dios. El reino de Dios mora en nosotros. Ahora hay una pregunta muy actual. ¿Qué pasa? Si somos el reino de Dios, somos el pueblo de Dios. Ahora bien, y para ser el reino de Dios y el pueblo de Dios, tenemos que tener ¿a quién? A Jesucristo como Señor y Salvador, como nuestro Rey. ¿Qué pasa entonces? Y esto es una crítica a la iglesia evangélica, para que veas que soy más autocrítico, quien ya me conoce sabe que soy más autocrítico que criticar a otras religiones. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos entonces con el actual Estado de Israel? ¿Qué hacemos entonces con la bandera actual de Israel que he visto en muchas iglesias? Sinceramente, desde la teología y desde la Biblia, no tiene sentido que hagamos apología de un Estado que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. No tiene sentido tener una bandera de una nación que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. No tiene sentido que llamemos hermanos, con todo el respeto, a un Estado, por ser Estado, que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Una cosa fue el antiguo pacto, y me gustó alguien que dijo, debemos diferenciar, y estoy hablando de esto no porque esté haciendo apología de algo, sino, no soy pro-palestino ni nada de esto, ¿no? Pero tengo que hacer esta aclaración porque tiene que ver con el reino, con lo que es el reino, quiénes son los participantes del reino. Y hubo un amigo mío que dijo, tenemos que diferenciar entre israelitas del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta que ya los habitantes de Israel no se llaman israelitas? Israelíes. Y decía, una cosa son el Antiguo Testamento, que tampoco todos los israelitas, como vemos en el Antiguo Testamento que lo he leído, creían en la promesa de un Salvador, o creían en Jesucristo, que aquel que iba a venir como tal, sino que muchos se desviaron. Y otra cosa son el pueblo de ahora que se inventó en el siglo XX. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro,
¿Por qué digo esto? Porque hay a veces un sionismo, y esto es una mala como visión del reino de Dios. Hay un sionismo dentro de las iglesias que hace defender lo indefendible. No, como es una idolatría un Estado. Como Israel es Israel, se puede hacer todo porque es el pueblo de Dios. Eso es una mala cosmovisión del reino de Dios. Vuelvo al terreno. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que hay judíos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios, son mis hermanos. Pero aquel, como dice, ya no es judío, ya es cristiano. Como aquí, aunque ya tenemos una nacionalidad, porque judío no es una nacionalidad, es una religión. Nosotros, yo era antecatólico, romano. Abracé a Cristo y estoy en el camino de la iglesia evangélica. Yo no soy católico romano, soy católico reformado, como yo digo. ¿Y por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque tengamos que tener claro qué es el reino de Dios y quiénes son los beneficiados o los bendecidos del reino de Dios. ¿Quiénes son los que están en el reino de Dios? Porque no podemos caer en el error de desvirtuar lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es su iglesia. Y que su iglesia lo compone gente de toda lengua, raza, tribu y nación, y que lo compone gente que haya nacido en Palestina, que haya nacido en Tel Aviv, que hayan nacido en Cisjordania, que hayan nacido en Venezuela, en Colombia, en España, que sí, pero porque han recibido a Cristo como Señor y Salvador. El judío no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, no está ahora en el reino de Dios. Es la piedra que desecharon los arquitectos. Como dice la palabra, ahora es la piedra angular de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, permitidme que me haya explayado en esto, pero creo que es importante para tener una como visión clara de lo que es el reino de Dios. Y nos dice a su iglesia, no temáis. Y qué importante es, hermanos, el pacto de Dios. El pacto de Dios con la iglesia. Aquellos que hemos recibido, antes ha orado nuestra hermana Macarena hablando del pacto eterno de Dios. Y el pacto viene vemos los pactos del Antiguo Testamento. Los pactos se consuman en Jesucristo, que es nuestro Señor Salvador. Y tenemos dos señales del pacto, que es el bautismo y es la cena del Señor, la Eucaristía. Esto, hermanos, cuando participamos de esto, estamos también proclamando el reino de Dios. Estamos sellando los pactos de Dios. Estamos siendo parte del reino. Y siendo parte del reino de Dios, también hay una misión para aquellos que somos del reino de Dios. Hay una misión. Sabéis que nosotros, la iglesia, como dijo Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero está aquí. Ahora mismo, por ejemplo, yo pregunto, aquí hay varios extranjeros, en este caso ahora hay dos, y Sandra que está por allá, pero en esta iglesia hay varios extranjeros, están en España. Y yo le pregunto, ¿pero de qué nacionalidad eres? A lo mejor tienen nacionalidad española también, pero ¿cuál es tu origen? Venezuela, Brasil, Colombia. Pasa eso igual con nosotros, hermano. Nosotros hemos nacido en España, vale. Pero en el momento que recibimos a Cristo, seguimos siendo, por terrenal, este cuerpo sigue siendo español, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, pero mi ser, ya no pertenece tanto a esta bandera, sino al reino de Dios. Obviamente, soy español, aquí soy español, me gusta que gane España, me gusta que España sea guay, que me gusta, y oro por España, amo esta nación. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que estamos en este mundo, pero ya también Dios pero todavía no, ya somos del reino de los cielos, de la vida eterna. ¿Y qué somos aquí entonces? Las iglesias. Ahora pregunto a los extranjeros, cuando tenéis que arreglar algún papel, bueno, ya se hace todo por internet casi, ¿no? Pero cuando tenéis que arreglar un papel, tenéis que ir al consulado, tenéis que ir a la embajada, cosas de estas, ¿no? Bueno, ya, gracias a Dios, se han puesto mejor las cosas, pero tenéis que ir a otra ciudad, todas las cosas. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Pablo lo dice muy bien, como embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo, porque anunciamos el reino de Dios, esa es la misión.
Cada vez que se levanta una iglesia, cada vez que la iglesia se reúne a orar, estamos poniendo la bandera del Evangelio en la puerta. Y estamos diciendo, esto es el reino de Dios. Aquí está, porque aquí tenemos, nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios se expande por medio de la proclamación del Evangelio. Y hay una misión, el Señor nos prepara para esta misión, prepara a sus discípulos. Estando Jesús, le dio estas órdenes, como rey, ¿no? Del reino, le dio estas órdenes a todos ellos. Le dice, no os hagáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús los estaba preparando para ser portadores de este reino para el mundo. Por eso hermano, esta misión no se puede hacer solos. Fijaros, vemos varias implicaciones aquí. Por un lado, ya lo veíamos las semanas anteriores, obedecer la palabra de Dios, obedecer al mandato de Dios, obedecer la voluntad de Dios trae bendición. Ahora yo digo, imagínate que uno de estos discípulos, yo no voy a esperar, yo me voy. No hubiera recibido el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, no hagáis esto, hacer esto, no es una imposición, no es una carga. Es en sí una bendición, aunque puede que cueste. Seguramente alguno de estos discípulos echaba de menos a su familia. O quería ver aunque muchos dicen que muchos de los discípulos estaban casados, la mayoría, no todos, o casi todos, no sé decir, pero tenían su mujer. Pedro tiene su suegra. Si tiene suegra, tiene mujer. Querían ver a su familia. Yo cuando viajo fuera estoy deseando volver para estar con mi familia, pero que obedecieron la palabra del Señor y permanecieron allí. No sé si allí estaban su familia o no, pero ahí habla de los 11. No habla más texto, ¿no? Pero obedecieron a la palabra de Dios. Eso es la primera parte. Los estaba preparando para una misión. La segunda implicación que vemos aquí, otra vez vuelve a hablar a la comunidad. No habla uno solo. Hermanos, si somos la misión del reino, si somos los embajadores del reino, y esto es algo, un hincapié que quiero hacer, y estoy siendo muy vehemente en esto, porque creo que es importante y el Señor nos está hablando. No hay un embajador del reino que ande como un pollito solo, en libre albedrío por su cuenta, sin estar vinculado a la comunidad. Y lo digo yo también como pastor, yo no puedo ser un pastor de garaje, como yo digo, un pastor independiente de la iglesia. El pastor, los hermanos, debemos estar todos vinculados a la comunidad. Como dicen algunos, no está bien ser llanero solitario. No está bien ser llanero solitario, no es que no esté bien, sino que no está regulado dentro de lo que es el reino de Dios. Ahí yo he conocido personas incluso por aquí cerca, en este pueblo, que a lo mejor han venido de sus países o han estado congregándose un tiempo en una iglesia. Dice, yo soy cristiano, pero no me congrego. No. Hay algo que no encaja, no cuadra. Eso no existe. El cristiano está vinculado a una comunidad y lo vemos porque el Señor manda en comunidad. Y otra cosa que vemos es que solo no se... Si somos iglesias, estamos en esta tierra, es para ser embajadores del reino. Ahora bien, ser embajadores del reino es estar vinculado a una embajada que es la iglesia. Y también ser embajadores del reino no se puede hacer por su cuenta uno. Ahora volviéndonos al plano terrenal, imaginaros el embajador o el cónsul de Venezuela o de Colombia. ¿Quién te manda? ¿A quién estás vinculado? Yo estoy vinculado al gobierno de mi país, al jefe de Estado. Y es aquel que me manda, incluso el que da las credenciales, es el jefe de Estado del país donde está. Hay un acuerdo. No es solo. Una embajada, un consulado no es una cosa independiente que uno se levanta una mañana y dice, imagínate voy a coger el nombre de Rafael, perdón. Imagínate que Rafael se levanta esta mañana y dice, voy a montar un consulado, una embajada aquí en Zafra para mis paisanos que lo tengan más fácil. No funciona así. La iglesia tampoco funciona así. Hay un orden establecido para el reino de Dios. Y hay unas credenciales espirituales, bueno, llamémoslo de otra manera, que es así. Entonces el Señor nos manda
a ser regulados, parte del reino, de una forma regular. Y una forma regular es estar vinculado a la iglesia. Es ser parte del reino de una forma regular. Todos sí, no, el pastor no es solamente el embajador, no es una figura terrenal. Todos aquellos que han recibido a Cristo y están en la iglesia, somos todos embajadores. No somos más, el pastor no es más por esto. Somos todos iguales ante esto. Ser embajadores del reino. Y ya dicho esto, esta misión no se puede hacer solo. Tenemos que hacerlo unidos. Por eso Jesús manda en comunidad. La misión es muy dura. Es más dura de lo que nosotros pensamos si lo hacemos solo. Es como meterse ahora mismo en Irán y ir con un crucifijo, con algo, o con una bandera de Israel por Irán. Parece algo, te pegan un tiro seguro. Por la misión, aquí en la tierra es igual. Es que unir con la bandera del Evangelio, con la Biblia, siendo luz, en un sitio hostil para el Evangelio. Que aunque no nos peguen, que aunque tengamos libertad de culto, hay oposición. Y últimamente está habiendo mucha oposición en las redes con la desinformación. No sé si estáis viendo mucho. Últimamente los evangélicos salimos y cogen lo peorcito. Menos mal que algunos periodistas ya están haciendo diferencia entre el protestantismo y las sectas pseudos evangélicas, pero no todos hacen esa distinción y nos meten a todos en el mismo saco. Eso es una oposición, eso es una persecución. O por ejemplo aquí en España decir, no, si tú eres español, aunque no creas, y esto lo escucho yo, un español no puede ser de otra religión aunque sea ateo, tiene que ser católico aunque sea ateo. Porque no se entiende en la mentalidad un español que sea otra cosa. Eso todavía existe en la mentalidad española. Y yo como español lo digo, pero eso es una desinformación, una mentira. Porque en el siglo XVI, cuando comenzó la reforma, precisamente los reformadores salieron también de España. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Francisco de Encina, Antonio del Corro. Siglo XVI, cuando Lutero estaba clavando las tesis, también había aquí reforma en España. Y española, con sabor a español. Y de eso sé un poquito. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque tenemos que tener también una identidad del reino. Y la identidad del reino se vive en las calles con la gente. Y vamos a tener la oposición, sí. Pero tenemos que tener esa identidad del reino de Dios que va con nosotros, que está en nosotros. Una misión difícil, ardua, que vamos a encontrar oposición, pero por eso no podemos estar solos. Jesús los estaba preparando a los discípulos para ser portadores del reino. Por eso esto no se puede hacer solo, como he dicho, no en nuestras propias fuerzas. Se necesita también un poder sobrenatural. Yo no podría estar aquí parado hablando con la autoridad que Dios me da, si no fuera porque Dios me la dio y porque tengo el Espíritu Santo como tenemos cada creyente que tiene a Cristo como Salvador y Señor. Jesús hizo esta promesa, dice, esperad la promesa del Padre que os habléis. ¿Pero qué habló Jesús? Por ejemplo, en Juan 14, 16, 17, que esto lo vamos a ver también la semana que viene con Pentecostés, va a ser muy bonito. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que siempre esté con vosotros. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque vive en vosotros y está en vosotros. Es claro. Es normal que el mundo rechace a Cristo, porque no tiene el Espíritu Santo. Nosotros podemos recibir a Cristo, porque recibimos en ese momento el Espíritu Santo con la conversión. Cuando nosotros decimos sí a Cristo, porque Dios ha operado ya en nuestro corazón. El Espíritu Santo vendrá, llenará la iglesia, y esta iglesia será guiada por el Espíritu Santo, como vemos en Pentecostés. Hermanos, es esencial para llevar la misión a cabo de bendición, entender cuál es la misión de la iglesia del resucitado. Y hubo quien, avanzando en el versículo 6, quienes estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondió Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Son potestad exclusiva del Padre. Habla de tiempo, habla de ocasiones y habla de medios. Algunos discípulos todavía yo creo que están un poquito despistados si entendemos la pregunta. Algún discípulo le pregunta, ¿restaurarás a Israel?
el reino de Dios de Israel. Algunos todavía tenían esperanza de que posiblemente el reino de Dios sería una teocracia política israelí que iba a ser liberada a Israel del yugo romano. Pero pasó todo lo contrario. A final del siglo, el imperio romano destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Y el pueblo de Israel se dispersó. Prácticamente ya ha estado disperso el pueblo judío hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué es el pueblo de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Esto es una evidencia más que es la iglesia. Aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, sino esto es potestad exclusiva del Padre. Por un lado, sin meternos más en el marco teológico político israelí, voy a meterme en lo que significa estas implicaciones por el bien del tiempo. ¿Y qué aprendemos aquí? Cuando dice que son exclusivas del Padre, que no nos pertenecen, que no nos corresponde a nosotros saber cuándo, nos enseña a aprender a esperar en el Señor, en todo. Como dice el salmista, esperad en el Señor, que aún he de alabarlo. Pero también nos enseña a confiar, y eso es fe. La iglesia se mueve por fe, y fe es confiar en la voluntad y también en el poder de Dios. Solemos hacernos estas preguntas al Señor, y no digo ya por el reino de Dios o por tal, sino en lo cotidiano. Solemos preguntar mucho a Dios, ¿cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cosas así lo podemos preguntar, relacionado a situaciones de nuestra vida. Los discípulos de Jesús se lo preguntaron a Jesús al oír la enseñanza del reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús, más que alguien lo puede mirar como salir un poquito por la tangente o una bomba de humo, la respuesta de Jesús es una respuesta al revés, tranquilizadora. Una respuesta que debe llenar también nuestro corazón hoy. Una respuesta que viene a decir, no temas, todo está bajo control. Dios tiene todo controlado. No está improvisando, Dios desde la eternidad hizo este plan. Y otra cosa importante que vemos que nos tiene que dar alegría esto. Daros cuenta, Jesús no dice el Padre. No, Jesús dice el Padre, no dice mi Padre. Con ello, también está diciendo que los apóstoles, su iglesia también representada, llaman a Dios su Padre. Y eso era imposible antes de que Cristo viniera y que por su muerte fuéramos adoptados como hijos del Padre. Con Cristo somos hijos de Dios y podemos estar seguros que Dios está en el completo control de todo. Y como hijos amados de Dios por medio de Jesucristo, podemos estar seguros de que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Además, vemos este punto que es revelador de lo que significa también el reino de Dios, de lo importante también que es el pacto, como lo decíamos antes. Y además hay una poderosa promesa en esto, una promesa que se cumplió y se sigue cumpliendo, lo vamos a ver la semana que viene, la promesa del poder de Dios en la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Hemos escuchado ya, todo está bajo control, no temáis, pero aún así añade más. La iglesia es dotada del poder para ser testigos. Para ser testigos no es fácil, tenemos que tener una credencial, por llamarlo de una manera, un sello, y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Recibiremos poder para ser testigos, pero recibiremos también poder para dar testimonio del reino de Dios, con sabiduría. Como dice Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 1, 20, 22, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y por medio de nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, que también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones.
Y en Filipenses vemos, Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es la garantía de esto? Lo vamos a ver más la semana que viene, es el Espíritu Santo. Pero esto es necesario para la misión. Los discípulos no habían podido predicar el Evangelio, o la iglesia se podía haber extendido tanto si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo en la iglesia. No tenemos capacidad para esto. Esta misión, como tanto hemos dicho, y lo hemos dicho mucho este mes de marzo, y yo hablo mucho de esto, la misión de la iglesia es una misión transversal. Es una misión que va más allá de lo que nosotros podemos controlar. La misión transversal de ser testigos de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Y dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, vale. Los 11 discípulos que estaban con Jesús, no todos fueron estaban en Jerusalén, pero no todos fueron a Samaria hasta lo último de la tierra. No todos fueron. Nosotros no podemos ir a Bolivia o a Etiopía. Nosotros no podemos ir a China. Pero ¿cómo se puede ser testigo? No tenemos también el don de la bilocación. No nos podemos dividir y a otro sitio. ¿Cómo es posible esto? Porque es el llamado transversal. Nosotros podemos ser fieles aquí, fieles allá, incluso hasta los confines de la tierra. Y también es la misión de que somos parte de la misión de la iglesia en todos los tiempos. Lo que nosotros estamos sembrando aquí, algún día puede tener fruto en otro lugar. Porque haya pasado aquí una persona que yo me convertí, por ejemplo, voy a decir, en Villanueva de la Serena, mi pueblo. Y allí ni en el plan del pastor, ni de los pastores, ni siquiera estaban imaginándose que yo que me convertí allí, que después salí de esa iglesia, fui a otra. Pero el plan en su cabeza no estaba que yo iba a plantar una iglesia aquí en los Santos de Maimona. Pero aunque tengo muy buena relación con esta iglesia, cuando veo Villanueva intento verlos, pero Dios me ha traído aquí y no estaba en los planes de ellos. Y yo soy fruto también de esa iglesia. Y esa iglesia como fruto, aunque no estén ahora directamente implicados, pero como frutos han estado siendo testigos aquí también. No sé si me explico. Aquí puede venir alguien de un país, por ejemplo, de Colombia, estar aquí congregándose, creciendo, habiéndose convertido aquí, creciendo en el Señor y tener que volver a su país y en su país ser testigo del Evangelio. Es una forma de ser testigo también en los lugares, porque la misión de la iglesia no es solamente lo que nosotros podemos hacer, la misión del reino de Dios. Es lo que nosotros hacemos sumando a lo que ya es la iglesia, como iglesia. Se puede ser testigo también de varias maneras. Orando por la iglesia, teniendo comunión con la iglesia. Se puede ser testigo también como estamos haciendo, apoyando, ofrendando a estos misioneros, tanto en Bolivia como en Etiopía, y ojalá fueran más sitios. Se puede ser testigo también que de aquí sacan misioneros que se han enviado y que la iglesia envíe a otros lugares. Se puede ser testigo de muchas maneras y en todo sitio a la vez, pero hay otro significado, los contextos. Ser testigos ¿dónde? Por ejemplo, Jesús dice Jerusalén, es nuestro contexto cercano, cómodo, donde nos ven todos los días. Tenemos que ser testigos ¿dónde? Familia, vecinos, lugar de trabajo, pueblo. Esa es nuestra Jerusalén, nuestro entorno más cercano. En toda Judea. ¿Cuál es toda Judea? La región. O aquellos que todavía vamos a conocer que están cerca de nosotros. En Samaria. Esto es curioso, porque ya no Samaria, pues Samaria sería Portugal, por ejemplo, ¿no? No. Pero tiene un significado. Yo no había pensado esto de esta manera, pero haciendo una asociación, bueno, yo creo que también Dios, dándome Dios sabiduría, entendí un poco más. Samaria es fuera de nuestra zona de confort. Porque para un judío, o alguien que era de judío, Samaria era como
poco despreciable, ya lo vemos en la parábola. Y Jesús les manda también ser testigos, aquellos que no eran su zona de confort. Nos llama también el Señor a ser testigos fuera de nuestra zona de confort, pero también para aquellos que viven entre nosotros o piensan diferente. Uno puede decir, bueno, tenemos que, por ejemplo, voy a poner un símil un poquito banal, pero para que fácil que nos entendamos. Aquí que hay algunos que nos gusta el fútbol. Yo soy del Madrid, no me gusta juntarme con los del Barça. Pues ante eso también tienen que ser testigos. O soy de esta corriente, tengo mis pensamientos políticos más esta línea. Yo no quiero juntarme con estos. Como iglesia está llamado también a ser testigos ante estos. Es aquello que, o aquí en España sucede mucho, le voy a decir mucho, no quiero juntarme mucho con los gitanos. Contra eso, con eso también tienes que ser testigos. El Señor nos llama a ser testigos fuera de nuestra zona de confort también. A los que piensan diferente. Y también para aquellos que humanamente nos cuesta más. A esto también somos llamados a ser testigos, a llevar el reino de Dios, a ser luz. Ese es el llamado para la iglesia. Dice, hasta los confines de la tierra, también dice Jesús. Las naciones, orando, ofrendando. Pero también significa hasta los confines de la tierra, que ya escapa de nuestra mentalidad. El Señor nos invita a tener un corazón abierto a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, yo voy donde tú quieras. No quiere decir que tengas que irte a otro país, pero es la disposición de decir, Señor, yo quiero ser testigo donde tú quieras. Si tú quieres que yo vaya hasta el último de la tierra, allí voy. A lo mejor Dios te va a decir, no, si con que estés aquí está bien. Pero es la actitud del corazón. Poner primero a Dios. Ya sabemos, yo creo que ya sabemos más o menos, hemos recordado cuál es la misión de la iglesia, del reino de Dios, llevar el reino de Dios. Y ya terminamos, vamos a este último punto, que es la ascensión con una promesa maravillosa. Y aquí dice la palabra, quienes estaban con él, esto ya lo hemos leído, habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos fue elevado en las alturas, y una nube le ocultó a sus ojos mientras ellos contemplaban su ascensión. Se pusieron a su lado dos hombres con vestiduras blancas y dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo? Este Jesús que está entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como habéis visto ir. Aquí hay dos cosas claras, que Jesús ascendió y que Jesús volverá. El resumen de este párrafo es esto. Jesús ascendió y Jesús volverá. Pero claro, ¿qué significa ascendió? Bueno, aquí vemos que inmediatamente después de la promesa e instrucción a los testigos, después de la promesa del Espíritu Santo y la instrucción, la orden a los testigos de ser testigos, nunca mejor dicho, de dar testimonio, fue elevado ante ellos, lo vieron elevarse, perderse entre las nubes. Fueron también testigos de la ascensión. Eso era una de las cosas que también tenían que decir. Eso, igual que tenéis que decir que Jesús volverá. Y eso lo vemos en la cena del Señor cada vez que comamos este pan y veamos esta copa, la muerte del Señor. ¿Anunciamos hasta cuándo? Hasta que Él venga. Estamos siendo testigos, dando testimonio también. Fue elevado, fueron testigos de la ascensión. Igual que ascendió, también sabemos que Jesús volverá. ¿Pero qué significa la ascensión de Jesús? La ascensión de Jesús significa que está entronizado, está en su trono. La consumación de su ministerio, aunque se va a consumar totalmente cuando Él vuelva. Pero hoy vemos su ministerio. Y en ese momento se ponen dos ángeles, dos hombres con vestidura blanca, dos ángeles que significan enviados, y dice Jesús volverá. Ellos fueron testigos. Nosotros también somos testigos hoy porque nos ha llegado el mensaje de la palabra de Dios. Además, en las carreras de relevo, me encanta mucho esta ilustración. Incluso hace poco fue el mundial de relevos, me encanta verlo, es una prueba que es mi favorita, atletismo. Lo que se pasa uno a otro precisamente se llama el testigo. Nosotros hemos recibido este testigo y nosotros tenemos que dar a otros ese testigo. Es nuestro tiempo ahora. Y somos testigos también. Y tenemos que testificar que, pues si no nos ha quedado claro, vamos a hacer un resumen.
Tenemos que testificar que el ser humano nace pecador y alejado de Dios y que necesita a alguien para salvarlo, porque si no, hay un infierno. Pero tenemos que testificar que hay una solución para esto, que Cristo vino y murió para salvarnos. Tenemos que testificar que Jesús resucitó para que resucitemos con Él. Que el ser humano necesita arrepentimiento y ver a Cristo como su Salvador y Señor para reconciliarse con Dios. Tenemos que testificar que Jesús ascendió y está sentado en su trono, que al igual que ascendió volverá, Jesús volverá para juzgar a vivos y a muertos, y todo ojo lo verá. Y a partir de ese momento, ¿qué, hermano? Nos espera la eternidad. Como hemos dicho, y la conclusión, yo creo que si podemos concluir esto en 2 palabras, podemos decir que Jesús volverá. Y eso es una cosa que tiene que llenar nuestro corazón. Por eso estamos anunciando como iglesias el Evangelio, siendo testigos de este Evangelio que salva y restaura. Por eso es la misión ahora de ser testigo allí donde estemos, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, en aquello que nos saca de nuestro confort, hasta lo último de la tierra, con un corazón dispuesto. Por eso, unidos como iglesia, extendida en toda la tierra, colaborando unos con otros, llevar la extensión del reino de Dios hasta que Él venga. Hermano, no estamos aquí, gracias a Dios, bueno, ojalá hubiera más, ¿no? Pero aquí no tenemos el problema, es decir, no tenemos el problema, gracias a Dios, de sentirnos competidores de otras iglesias. Eso es un error. Hay otras ciudades donde hay varias iglesias que parece que se compiten. Parece que no somos competencia. Nos tenemos que alegrar cuando otras iglesias crecen. Nos tenemos que alegrar cuando iglesias bíblicas que predican el Evangelio están recibiendo personas. Como yo dije muchas veces, yo como pastor, sinceramente, no he sido llamado para reclutar gente en la iglesia local, sino para que personas que estaban perdidas encuentren a Cristo y sean salvas y vayan a la vida eterna y puedan ser parte del reino. La iglesia unida, la iglesia local unida a la iglesia universal, vamos juntos, en armonía, predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora, hermanos, bien, predicamos el Evangelio hasta que Él venga. Y ahora vamos a celebrar la Eucaristía, también llamada la Cena del Señor, donde precisamente, aparte de ser la comunión con Dios y con la iglesia, anunciamos y recordamos las promesas de Dios, que es, fijaros las promesas de Dios: se encarnó, esa ya se cumplió; murió, esa ya se cumplió; resucitó, esa ya se cumplió; ascendió, esa ya se cumplió; y volverá, que está por venir. Cada vez que participamos de la Cena del Señor recordamos esto. Así que, hermanos, con gozo y alegría, vayamos a participar ahora de esta bendición del reino que el Señor nos da. Que el Señor bendiga su palabra.